Muy bien, pues buenas noches. Estamos ya en nuestra penúltima sesión de formación de Laudato Si, de la revisión y la reflexión de este documento, esta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Vamos a ponernos en presencia del Señor para empezar esta sesión de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, gracias por esta noche que nos permites estar reunidos aquí, miembros de la Acción Católica. Queremos recibir tu luz, Señor, para poder descubrir tu voluntad en torno al cuidado de nuestro planeta, el cuidado de la creación, el cuidado de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Permítenos ser fieles al llamado que nos haces a cuidar todo aquello que nos has dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro de pan de cada cada día. día. Perdona Perdón. nuestras ofensas, como también También nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que los nos que nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en en la la tentación. tentación y líbranos del Líbranos mal. del Amén. mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a ver nuestro capítulo 5 ya de 6, ¿verdad? Entonces por eso es la penúltima. Bueno, antes les recuerdo que la siguiente sesión que tengamos será la última formación del año. Y en esa siguiente, que será a finales de noviembre, ahorita después al terminar el tema decimos la fecha, en noviembre tendremos nuestra última sesión y ahí diremos cuándo retomamos en enero. Diciembre no vamos a tener formación porque serán posadas, reuniones, misas para concluir e iniciar el nuevo año litúrgico y bueno, entonces será por eso la siguiente sesión la última. Les voy a compartir pantalla entonces para que veamos las diapositivas preparadas para hoy. Bien, capítulo 5, líneas de orientación y de acción que nos propone el Papa Francisco en este documento de Laudato Si. Caminos de diálogo para salir de la espiral de autodestrucción, nos dice. En este capítulo se nos van a proponer caminos de diálogo, de diferentes tipos de diálogo, ¿verdad? Muy bien. Primero nos habla sobre el diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. El Papa en este capítulo toma una metodología en la que parte del universal, del diálogo universal, del diálogo entre instituciones internacionales y luego se va hacia casos particulares. Verá, nos dice Papa que desde mediados del siglo XX existía ya una concepción del planeta como patria y de la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. Bueno, esta concepción fue detonada, digámoslo así, o surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se vuelve común esta concepción del planeta como patria y la humanidad como un pueblo que habita una casa de todos. El mundo es interdependiente. Cada vez, mientras la ciencia y la técnica avanzan más, nos vamos dando cuenta de que somos interdependientes y que si en algún lugar del planeta sucede un desastre, nos puede provocar consecuencias a todos. Las consecuencias perjudiciales de estilos de vida, producción y consumo afectan a todos. Las soluciones entonces se deben proponer desde una perspectiva global. O sea, la mirada global no se puede sustraer cuando estamos hablando del tema del medio ambiente. Tenemos que ser capaces de generar un proyecto común y consenso mundial para solucionar este problema. Algunos ejemplos de lo que el Papa nos sugiere es, por ejemplo, promover una agricultura sostenible y diversificada o el desarrollo de formas renovables y poco contaminantes de energía.
tener mayor eficiencia energética, es decir, en el uso de las energías, buscar la eficiencia, buscarla de verdad. Promover una gestión adecuada de recursos forestales y marinos también. Poner atención a eso, ¿verdad? Los recursos que tenemos en los bosques, ¿verdad? La producción, por ejemplo, de la madera, la producción de papel, etcétera. Y la producción de bienes que surgen de las fuentes marinas. ¿Ok? En fin, asegurar a todos el acceso al agua potable, que ese es un tema que el Papa subraya como primordial, de primera necesidad y de suma importancia. Es un tema delicado, el agua potable. Sí, que ya lo hemos visto en otras sesiones y aquí lo vuelve a repetir. En el diálogo internacional, entonces, el agua y el agua potable es un tema importantísimo, porque es un bien de primera necesidad para toda la humanidad. Bien, nos dice el Papa, ¿quién en estos números 164, 175, quién debe soportar los costos de la transición energética? Y nos habla de que hay una agenda de cuestiones ambientales, nos pone ejemplo de algunas reuniones. Para poder responder esta pregunta de quién debe soportar los costos de la transición energética, es importante que existan reuniones internacionales para ponernos de acuerdo de cómo solucionar y también cómo serán los costos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a confeccionar o cómo se van a cuantificar los costos, quiénes van a pagar, etcétera? Bueno, algunos ejemplos de reuniones internacionales que han tenido éxito, que podemos tomar como paradigmas en el cuidado del medio ambiente, es, por ejemplo, la Cumbre de la Tierra en 1992, en la que se declaró que los seres humanos son el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Los seres humanos están en el centro de la reflexión en cuanto a esto, en cuanto al desarrollo sostenible. Otra reunión en el Convenio de Basilea, en este se abordó el tema sobre los desechos peligrosos, un tema también importantísimo y muy delicado. Otro, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. También habría que ponerle atención a las especies que están en peligro de extinción. Y por último, la Convención de Viena, que abordó el tema de la protección de la capa de ozono. Importantísimo también para la supervivencia de la humanidad. Bien, en torno a esta agenda internacional y esta necesidad de buscar vías desde las instancias internacionales, vías de solución, el Papa nos propone hacer una confrontación entre la humanidad postindustrial, es decir, la humanidad que surgió después de la Revolución Industrial, y la humanidad del siglo XXI. La humanidad postindustrial fue una humanidad muy centrada en la producción y en el consumo y en la racionalidad a la hora de producir y de consumir. De tal manera que esa humanidad ponía mucho la esperanza en la racionalidad de la persona que producía y que consumía, y que entonces, apelando a esa racionalidad, se podía regular la acumulación de capital y el bienestar de los pueblos y de las naciones. Sin embargo, pues no fue así. Sabemos que hubo muchos problemas derivados de la revolución industrial y en la era postindustrial. Y ahora, desde la mitad del siglo XX para acá, ha surgido esta humanidad, y ahora la humanidad del siglo XXI, que necesitamos ponernos de acuerdo y ser solidarios para poner atención a estos problemas del cuidado de la naturaleza. Nos dice el Papa que entonces habría que imponer, nos dice el Papa que entonces hay un riesgo, el riesgo de imponer a países de menores recursos pesados compromisos, siguiendo la lógica de la humanidad postindustrial. Siguiendo la lógica de la humanidad del siglo XXI, la prioridad para los países pobres es erradicar la miseria y buscar el desarrollo social, y los países ricos ser conscientes de esta prioridad de los países pobres, es decir, de alguna manera ser solidarios y subsidiarios para que los países pobres puedan lograr esta misión, esta encomienda o este objetivo social, lograr su desarrollo. Bien, entonces, nos dice el Papa,
en estos números del 164 al 171 que urgen acuerdos internacionales que se cumplan, viendo que las instancias locales son frágiles. Entonces, los acuerdos internacionales deben de buscar la eficacia en su cumplimiento. Debe de haber marcos regulatorios globales que impongan obligaciones a los países para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, debe de existir un sistema de gobernanza de los océanos. El problema de los océanos se extiende más allá de las fronteras nacionales. Los océanos son un ejemplo de muchos problemas que trascienden las fronteras de una nación. Por lo tanto, el cuidado del medio ambiente no solo compete a espacios locales, sino sobre todo en temas que trascienden a las fronteras, compete a instancias internacionales. Ahora, no porque existan las instancias internacionales, pues vamos a dejar a un lado lo que se puede hacer a nivel local. Por eso también el número 2 nos habla de este diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Así como son importantes las instancias internacionales y las decisiones y los convenios que puedan realizar, también es importante considerar el diálogo y las acciones que se puedan tomar a nivel nacional y local. También se requiere prestar atención a las políticas nacionales y locales, y existen funciones impostergables de los estados, es decir, de los gobiernos de cada país. Y el Papa lo dice así: las funciones impostergables son planificar, coordinar, vigilar y sancionar proyectos de cuidado del medio ambiente dentro de su propio territorio. ¿Sí? Planificar, coordinar, vigilar y sancionar los proyectos acerca del cuidado del medio ambiente. En este número también nos habla del drama del inmediatismo político. Desafortunadamente, en muchas ocasiones los gobiernos, movidos por intereses políticos, a veces partidistas, están preocupados por lo inmediato, por las elecciones que ya vienen, por el ganar adeptos, por ganar militantes en sus partidos. Entonces, eso hace que se promueva un consumismo, porque se promueven medidas también inmediatas, superficiales, que tienen de trasfondo intereses económicos que promueven el consumismo. Por todo esto, por responder a intereses electorales. Y entonces, esto nos revela una miopía de la construcción del poder, ¿verdad? Y esta miopía detiene la integración de la agenda ambiental. Entonces, a final de cuentas, una política y un gobierno con una visión limitada por intereses partidistas, electorales, inmediatos, atrofia las políticas, atrofia las políticas públicas en favor del medio ambiente. Y el Papa entonces lo que propone es generar procesos más que espacios de poder, buscar que los gobiernos generen procesos más que espacios de poder, ¿verdad? Pone como ejemplo de que en algunos lugares se organizan cooperativas. Nos habla de que las instancias locales pueden hacer la diferencia a través de estas organizaciones de la sociedad civil, como las cooperativas. Y esto provoca que haya responsabilidad y sentido comunitario. La sociedad debe obligar a los gobiernos a desarrollar normas y procedimientos más rigurosos. Pero es la sociedad, ¿sí? Fíjense, hijos, esto lo dice el documento muy claro. Si la sociedad no se organiza y no exige y no promueve la responsabilidad de sus propios gobiernos, no se va a lograr, ¿sí? Es la sociedad la que tiene que empujar, obligar, presionar para que se cuide el medio ambiente, para que se establezcan políticas públicas de cuidado al medio ambiente. Nos dice Papa también en este número que en los números 176 a 181, que no basta con pensar en recetas uniformes. Es más, no es adecuado pensar en recetas uniformes, porque no hay problemas, es porque hay problemas específicos de cada país o de cada región.
Simplemente en México, pensemos, las regiones somos muy diferentes, somos un país muy diverso regionalmente, entonces no pudieran haber recetas uniformes para todo el país. Habría que pensar en recetas o en propuestas o en políticas públicas regionales, locales. La acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos de reciclaje, a la protección de especies, a la programación de una agricultura diversificada con rotación de cultivos. Estos son ejemplos que pone el Papa de lo que de hacia dónde se puede orientar una acción política. Por supuesto que lo anterior requiere la continuidad. O sea, no solo se requiere que un gobierno sea creativo y proponga este tipo de políticas públicas, sino que también se requiere que de un gobierno a otro se den líneas de continuidad, que no suceda lo que sucede en muchos gobiernos de otros países, o de países lejanos, digámoslo así, en los que llega un gobierno y y todo lo que hizo el gobierno anterior lo tumba y quiere hacer cosas nuevas, ¿sí? Y quiere empezar desde cero. Eso es nunca poder crecer. Estaríamos condenados a no crecer si siempre el gobierno quiere empezar de cero o iniciar nuevos proyectos en vez de darle continuidad a lo que ya se ha crecido antes. ¿Sí? Entonces, cuidado con ese tipo de políticas públicas. Hay que poner mucha atención cuando los gobiernos son así, de ruptura, de fractura, porque entonces no nos permiten crecer estos gobiernos. Perdón. Aquí me está. Bien. Se requieren entonces procesos políticos transparentes, se requieren procesos continuos, transparentes en la previsión del impacto ambiental de los emprendimientos, ¿sí? De los emprendimientos, es decir, de las empresas, de los proyectos de construcción, de los proyectos de renovación, de los proyectos que haya, los emprendimientos en general, que todos cuenten con un estudio de impacto ambiental. Y también se requiere que estos sean sujetos al diálogo. Un estudio de impacto ambiental no debe ser posterior a la elaboración de un proyecto productivo de cualquier política o plan de desarrollo. Debe insertarse desde un principio, debe de ser de los primeros pasos en un proyecto, el estudio de impacto ambiental. Y este debe ser entonces dialogado, interdisciplinario, transparente, independiente de presiones económicas o políticas. Nos lo dice muy claramente el documento. En este capítulo 3, a ver, desde el anterior ya era, sí, ya nos está hablando el Papa aquí de diálogo y transparencia en los procesos de toma de decisiones. En este capítulo 3 de diálogo y transparencia en los procesos de toma de decisiones, que va de los números 182 a 188, nos dice el Papa que este diálogo debe conectarse a análisis de condiciones de trabajo, posibles efectos de la salud física y mental de las personas afectadas, los efectos que tendría en la economía local, los efectos que tendría en la seguridad de la comunidad, y nos dice que es necesario llegar a consensos entre los distintos actores sociales por los mismos efectos. En la mesa de discusión deben de tener un lugar privilegiado los habitantes locales porque serán los que van a padecer esos efectos o gozar de los efectos positivos. La participación requiere entonces que todos sean adecuadamente informados de los aspectos, de los detalles del proyecto, de los riesgos y de las posibilidades de solución. Se requiere una evaluación de beneficios en comparación con los riesgos. Una evaluación de costo-beneficio, de riesgos-beneficios. Las preguntas que se deberían de discutir según el Papa Francisco en una mesa de diálogo antes de llevar a cabo un proyecto de construcción, un proyecto de emprendimiento, son las siguientes. ¿Para qué este proyecto? ¿Por qué este proyecto? ¿En dónde se va a implementar este proyecto? ¿Cuándo se va a implementar? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo?
¿Quién paga? ¿Cómo pagará quien tenga que asumir ese costo? Lo anterior no implica oponerse a cualquier innovación tecnológica que permita mejorar calidad de vida de una población. No implica oponerse a cualquier innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida, porque los críticos, algunos críticos pueden ante un estudio de impacto ambiental, pueden poner poner sobre la mesa este argumento, que realizar o hacer énfasis en los impactos ambientales están impidiendo un avance en la calidad de vida de una población, pero no es así. Lo anterior no implica oponerse a un avance en la calidad de vida, pero sí, lo anterior sí que busca que la rentabilidad, o sea, que el criterio financiero, económico, no puede ser el único criterio a tener en cuenta. No puede ser el único criterio a tener en cuenta. La finanza, la rentabilidad, el rédito. El capítulo 4, el número 4, después de nuestro capítulo 5, que estamos en el capítulo 5, el número 4 nos habla de la política y la economía en diálogo, que es otro tipo de diálogo, ¿verdad? Diálogo entre la política y la economía. Y este diálogo busca la plenitud humana. Hoy, pensando en el bien común, es necesario, nos dice el Papa, que política y economía entren en diálogo y se coloquen al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Esto es muy importante, que el diálogo entre política y economía se preocupe por el bien común y ponga en el centro la vida humana. Y ponga en el centro la vida de todos los seres vivos, pero sobre todo la vida humana. Sí, esto es importantísimo porque es de lo que carecemos. Carecemos mucho de este tipo de criterio que pone en el centro la vida humana. La crisis económica, pone el Papa el ejemplo de la crisis económica de 2017-2018, perdón, de 2007-2008, dice él que esta crisis era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a principios éticos, pero no hubo intención de hacerlo, no hubo una reacción que llevara a repensar criterios y poder establecer rutas para una economía más humanizante. No hubo. Nos dice entonces que la producción no siempre es racional y suele estar atada a esto, hablando de criterios económicos. La producción, con todos sus factores, los factores de producción, no siempre es racional. Suele estar atada a variables económicas que fijan a los productos en un valor que no coincide con su valor real. Es decir, inflan el valor de los productos. Esto lleva a sobreproducción de algunas mercancías con un impacto ambiental innecesario. La falta de control de precios reales tiene un impacto ambiental a veces nocivo e innecesario y perjudica esto a muchas economías regionales. ¿Qué es lo que se debería hacer? Lo que se debería hacer es que la economía se debe diversificar y mejorar la producción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleos, ¿sí? Que evitar una concepción mágica del mercado, que esta es una de las fallas una de las fallas históricas y ya muy conocida acerca del capitalismo puro, del capitalismo radical. Esta concepción mágica de que el mercado va a regular todo y va a permitir que haya un bienestar general de una población, en la que los problemas se resuelven solo con el crecimiento de los beneficios de la empresa o de los individuos. Mientras más beneficio tenga una empresa y un individuo, se regula solo se regula una comunidad, se tiene un beneficio, un bienestar para toda la comunidad. Esto se debe evitar, esta concepción tipo mágica, porque no sucede así, porque no todos los factores permanecen constantes y no todos los factores funcionan como la teoría nos dice. Hay muchos aspectos que hacen que la teoría de mercado que la teoría de mercado tenga sus fallas y tenga sus fugas. Entonces,
necesita haber también un órgano regulador de estas leyes de la oferta y la demanda. El esquema del rédito, entonces, es decir, las finanzas, no deja lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza. Si estamos centrados solo en el esquema del rédito, es decir, solo en el esquema de las finanzas, del flujo de la acumulación y flujo de capital, estamos dejando a un lado un criterio muy importante, que son los procesos y los ritmos de la naturaleza, que ya lo hemos dicho en otras sesiones. No, los procesos y los ritmos de la naturaleza son diferentes a lo que la tecnología y la economía a veces nos obligan a asumir en nuestras vidas. Nos dice el Papa entonces que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. El Papa está convencido y nos invita a promover una desaceleración de los ritmos de producción y de consumo, y que nos pongamos a crear nuevos modos, nuevas rutas para el progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros beneficios económicos a mediano plazo. Muchas veces se piensa que, hombre, pues es inútil estar pensando en crear composta, en ver cómo ahorrar agua o cómo poder almacenar agua para el uso, en cómo eficientar los métodos de riego. No, ¿para qué? ¿Verdad? Si tenemos muchos recursos, gastémoslos. Pues no. Invertir a procesos sostenibles que nos ayuden a mantener recursos naturales nos traerán beneficios económicos a mediano plazo. Quizá no a corto plazo, pero sí a mediano plazo. El problema, hijos, es que queremos los beneficios ya, a corto plazo. Ese es uno de los problemas de nuestro tiempo. Jóvenes profesionistas que salen de la universidad quieren ver los beneficios de sus estudios ya, en los primeros 3 meses que están trabajando. Matrimonios quieren ver los beneficios de su vida matrimonial ya, el primer mes después de haberse casado. Empresarios o personas que están emprendiendo un nuevo negocio quieren ver ya los resultados del primer año de emprendimiento. No es así, no se puede. Hay procesos, hay que esperar, hay que tener paciencia. Bien, el Papa entonces nos invita a la creatividad. En vez de querer ver beneficios financieros rápido, nos invita a la creatividad, a formas inteligentes y rentables de reutilización, refuncionalización y reciclado. Diversificación productiva. Se trata de evitar el consumismo y la cultura de desechos excesivos. No hay que promover no usar tanto desechable, no estar desechando tanta cosa, no permitirnos reusar y reciclar. Hay que intentar reusar, reciclar y cuidar lo que tenemos. Se trata de redefinir el progreso, porque muchas veces la idea de progreso es un país está progresando cuanto más pueda consumir, y no. Un país puede progresar de muchas maneras. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Entonces aquí el Papa nos está presentando otro concepto de progreso. Es el progreso que está unido a la calidad de vida integral y a mejorar nuestras relaciones comunitarias, como ahorita lo vamos a ver. Cuando el discurso de crecimiento sostenible absorbe los valores de la lógica de las finanzas y la tecnocracia y la responsabilidad social y ambiental, se reduce un marketing o imagen. Tenemos que poner mucha atención. Es un riesgo, estamos en un riesgo social, ¿sí? Cuando todo es finanza, ganancia, tecnocracia y el discurso ambiental se reduce a un marketing o imagen. Cuidado. ¿Qué ocurre en la política? Que la política a veces también se deja arrastrar por esta lógica. Y entonces nos recuerda el Papa que la política debe de asumir el principio de subsidiariedad, que ya lo habíamos visto en la sesión pasada, que nos lleva a la libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles y que exige más responsabilidad para promover el bien común a quien tiene más poder. Prácticamente es
buscar que se desarrollen las capacidades, lo que está de fondo en el principio de subsidiariedad, y que quien tiene más responsabilidad de promover el bien común, quien tiene más poder y más recursos. Necesitamos entonces una política que piense con visión amplia, ¿sí? Que considere todos los factores, que considere al ser humano, que considere la vida, que considere el planeta, que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis, que se replantee integralmente los proyectos, ¿sí? No solo proyectos con una sola visión. Es que a mí me gusta esto y esto es lo que se tiene que llevar a cabo. No, un gobierno no puede ser así unilateral en un proyecto. Habría que tener diálogo interdisciplinario, revisar los diferentes aspectos de ese proyecto, que pueda repensar los procesos desde la cultura actual. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por la pobreza y degradación del ambiente. Política y economía se lanzan el balón una a la otra y ninguna asume la responsabilidad. Esto suele suceder en el mundo. Bien, y el último punto de este capítulo es el de las religiones en diálogo con las ciencias. No se puede sostener. Aquí el Papa nos invita a ver y a asumir que las religiones también tienen algo que decir en este problema del medio ambiente, que tienen, no solo que tienen algo, que tienen mucho que decir. No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida, no solo las ciencias empíricas, la biología, la química, la física, explican toda la vida. Hay muchos aspectos que se explican desde otras instancias o desde otros tipos de estudios, como son la fe, la teología, la filosofía, el arte, la espiritualidad. Los textos religiosos clásicos entonces pueden ofrecer significados y abrir nuevos horizontes. La ética puede entretejerse y pertenecer al discurso religioso. Habrá entonces, entonces aquí este punto de la ética es importante. La ética, cuando vemos la ética desligada de un sistema de creencias y de valores, entonces no es una ética que no tiene sentido, que está desencarnada, porque la ética se encarna, se hace viva en medio de un sistema de creencias y de valores y necesariamente en un sistema religioso. Habrá que invitar a los creyentes a ser coherentes con su fe. Desde este punto de vista de la ética, hay que invitar a los creyentes, y a mí me parece que es la frase de hoy, que nos debemos de llevar hoy este día en esta sesión. Invitar a los creyentes, invitar a los militantes de la Acción Católica, invitar a nuestros integrantes del MEP y de las demás asociaciones de Acción Católica a ser coherentes con su fe, a no contradecir su fe con sus acciones, a buscar el cuidado del medio ambiente. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, lo cual debe provocar entonces un diálogo entre las religiones para abordar este tema, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres. Acuérdense que dentro de esta ecología también está la defensa de los pobres y la construcción de vínculos de fraternidad. Y aquí terminamos nuestra presentación de hoy y quisiera pasar el micrófono a ustedes para ver algunas resonancias, y bueno, pues enriquecer lo que hemos escuchado que el Papa nos expone en este capítulo. ¿Quién dice yo? Ánimo, ánimo. Yo empiezo. Eso, Silvita, vamos. Está muy interesante porque creo que cada sesión como que nos va dando una continuidad y va aterrizando muchas cosas. De lo que me llamó la atención es como que sí abordar el tema del consumismo y de la cultura de la inmediatez. O sea, queremos todo rápido. O sea, vivimos en un ambiente donde ya no nos esforzamos, donde las esperas son muy cortas,
Entonces, lo mismo, o sea, lo mismo queremos con todo, o sea, con los recursos, que los recursos lleguen muy rápido, pero no nos preocupamos por cuidarlos. Entonces, esa parte casi final que decía que o sea, que habría que redefinir el progreso, significa a lo mejor dejar de consumir de la inmediatez, pero sí generar una calidad de vida cuidando los recursos, el agua, la cultura del reciclaje. Hace poco hablaba con unas amigas y comentábamos algo así como que la cantidad de ropa que consumimos, y esto es muy dado en las mujeres, o sea, compramos un vestido y lo usamos una sola vez en la vida porque no podemos usarlo 2 veces. Entonces, es como decir, bueno, sí es absurdo porque, o sea, cuánta contaminación implica la industria textil y que no la consideramos, por ejemplo. Entonces, esa cultura de decir, bueno, a lo mejor si tú no te quieres volver a poner el vestido, recíclalo, o sea, véndelo, regálalo, pero que vuelva a tener uso, ¿no? Entonces, creo que es generar esa cultura. Y la frase que creo que sí es la frase de la noche es la de que no o sea, que que no podemos ser incoherentes si somos unas personas de fe, ¿no? O sea, si somos creyentes, pues la coherencia es parte importante de decir, bueno, si nosotros pudiéramos trabajar en las acciones del cuidado del medio ambiente, de generar como esos vínculos de fraternidad, creo que la responsabilidad de las políticas públicas y demás son importantes, pero creo que todo el peso que nosotros como creyentes, que decía, somos muchos, pues tendríamos un mejor mundo más cuidado, ¿no? Y ya, esa es mi aportación. Excelente, Silvita. No, hombre, ya das de cuenta, hiciste una súper síntesis. Excelente. Me gustó mucho tú cómo lo dijiste. Gracias. ¿Quién más? Rafa, venga, Rafa. Soy. Bien, bueno, yo creo que hay algo muy importante y en lo cual que creo tenemos que poner mucha atención, que es en el discernimiento, que es una cuestión muy importante que debemos hacer, primero personal, para posteriormente hacer un discernimiento comunitario y ver todo lo que el Papa Francisco quiere abordar en esta encíclica, en Laudato Si. Y pues creo que es importante porque al final de cuentas nos está preparando para preservar el mundo para futuras generaciones, pero sobre todo el hoy o la tarea importante que tenemos que hacer ahora para que podamos también nosotros disfrutar pues del agua, de diferentes especies que están en peligro de extinción, pero sobre todo tener esa conciencia de comunidad, tener esa conciencia de que somos parte de la solución, no nada más parte del problema, sino también parte de la solución que puede tener todo esto. Entonces, creo que al final es eso, el discernimiento personal, pero también el discernimiento comunitario que debemos de tener como cristianos, porque ahorita sí decía Silvia, por ejemplo, o sea, debemos de ser coherentes, pero pues desafortunadamente, precisamente porque no somos coherentes, estamos en estos problemas actualmente y hay políticos católicos y hay empresarios católicos, pero desafortunadamente el sentido de inmediatez y el sentido de me importa enriquecerme y los demás no, creo que por ahí va. Entonces, creo que se tiene que hacer o tenemos que ir viendo o ir caminando hacia el discernimiento personal, discernimiento comunitario, para que se pueda crear lo que el Papa ahorita está hacia donde vamos, ¿no? Que es la sinodalidad. Entonces, yo creo que por ahí va o es o nos puede dar grandes luces el discernimiento. Muchas gracias, Rafa. Definitivamente que sí, que en todo esto se necesita discernimiento. Es algo importante. Bien, sigue Josué Martínez, luego Alejandro Hernández. Adelante, Josué. Buenas, muchas gracias, padre. Pues igual complementando, pues más bien, lo que más bien me refiero es que complementa lo que nos dice aquí en esta encíclica del Papa también con la doctrina social de la Iglesia, y pues también nos va adecuando a estos tiempos, ¿no? Que tenemos. Ya lo comentaba pues muy gráficamente Silvia, pero
pues también estamos acostumbrados ya ahorita con los medios tecnológicos, como dice Silvia, a dar un enter y que ya todo esté puesto, ¿no? Entonces también tenemos nosotros como personas adecuarnos también a las circunstancias, pero pues también como decían, pues ser católicos, ser coherentes, ser congruentes, y pues también participar en las acciones de decisión. Pues hay diálogos, hay cosas que nos convocan luego los ayuntamientos, que es lo más cercano, el mismo estado o hasta la federación, y a veces no participamos, ¿no? O igual también ni siquiera luego votamos o no participamos también en algún partido político, ¿no? Entonces, esa también tiene que ser una congruencia y también, pues, pues dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, pues a veces como católicos, pues, dejamos mucho que desear como personas, ¿no? Totalmente de Es parte. acuerdo, Josué. Tenemos que formarnos mejor en ese sentido. Muy bien. Bien, sigue Gracias. Alejandro Hernández. Alejandro, venga. Adelante, Alejandro. Se me hace que tienes tu micrófono apagado, hijo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Perdón. Perdón por el retraso. Bueno, yo quisiera comentar que ya no alcanza la conciencia, ¿no? Porque todos estamos conscientes que contaminamos, por ejemplo. Pero ya no nada más decir, sí, contamino, y pues estoy consciente de que contamino. No, debe de haber una acción, ¿sí? Para evitar eso. Pues estar conscientes, pero que esa conciencia nos lleve a acciones para que cambie nuestra conducta, ¿sí? Algo tan simple como, por ejemplo, el uso de los desechables. Si vamos a comprar algo, pues llevar nuestro propio plato, nuestro propio vaso, y van a decir, pero eso es significante, ¿no? O sea, un vaso y un plato no significa nada. Bueno, les quiero decir que, por ejemplo, en los convivios ahorita de Halloween o de Día de Muertos, etcétera, en una pequeña reunión de 50 personas, son 50 platos, 50 vasos, etcétera, ¿no? O sea, si vamos multiplicando, y es cuestión de que en 2 horas son 200 desechables en una pequeña reunión, en 2 horas, ¿sí? Entonces, fomentar, y como dijo, antes que yo dijo alguien, el ejemplo arrasa, exactamente. Si ponemos de nuestra parte con nuestro ejemplo, vamos a hacer que más personas sean no nada más conscientes, sino también cambien su conducta, ¿no? Y su consumo. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Sí, definitivamente que sí. Y por ejemplo, los que estamos en parroquias, estamos en medio de esta situación en este momento porque estamos entre dos generaciones. Hay una amplia generación de estudiantes ahorita universitarios que agarran muy bien la onda y que entienden muy bien esto, que dicen, sí, no desechables, cada quien trae su vaso, su plato, etcétera. Por ejemplo, nosotros para los miércoles de Chili Dog, usamos platos que se reusan, ¿verdad? Que se lavan y se vuelven a usar, etc. Pero también tenemos otra generación de gente que dicen, no, o sea, nosotros desechables, ¿verdad? O sea, no nos vamos a complicar la vida. Desechable y bueno, ahí en esos casos decimos, bueno, pues aunque sean desechables de cartón, los menos contaminantes, ¿no? Pero bueno, así es. Estamos en medio de, creo yo que estamos en una época en la que quedó muy patente en esta pospandemia esta doble visión. Y estamos aquí, estamos en esa doble misión, en esta doble visión de la vida, ¿no? De la antropología de la vida del cosmos. Pero bueno, sí, muchas gracias, Alejandro, gracias por tu compartir. Bien, ¿alguien más? Chayito, veo como que cara que quieres decir algo, Chayito. Bueno, pues buenas noches. Estos temas que nos propone el Papa
son como de vida o muerte, porque si no tomamos esa conciencia de que, como decía Rafa, somos parte del problema, pero también de la solución. Y nos cuesta trabajo ser protagonistas de esa transformación. Hoy debe empezar y ya debió empezar desde antes, pero hoy en este momento es cuando yo debo tomar esa conciencia y también influir en mi grupo, en mi comunidad, para que se responsabilice de esa conciencia. No es cuestión de, a veces, del dinero, sino es cuestión de cambiar nuestro pensamiento a decir, es que si, ¿qué voy a dejar de lo que a mí me dejaron? Claro, Ajá. exactamente. Y una de mis responsabilidades de criatura de Dios es cuidar esa naturaleza, porque somos administradores todos de esta naturaleza. Y es hermosa y la estamos destruyendo, se nos está yendo como agua entre las manos Sí. y no hacemos caso de reciclar, de reducir, de, como dice Silvis, tomar esa conciencia de que las cosas les demos la utilidad que para lo que fueron hechas y no cambiar y de decir, no, esto ya no, ni lo tiro a veces y voy acumulando cosas cuando otras personas les está haciendo falta. Entonces, esa subsidiariedad es muy importante también. Es un documento precioso como todos los que hace el Papa, de Fratelli Tutti y todo eso, que debemos de verdad tratar de entenderlo y vivirlo. Esa es mi manera de ver. Gracias. Muchas gracias, Chayito. Excelente. Así es, hija. Y bueno, creo que ahora en la época de Adviento, Navidad que se avecina va a ser una buena ocasión para promover un cambio de estilo de consumo, porque son épocas de consumismo agresivo. Vamos a ver si aprendimos. Yo acá en la parroquia nuestra pienso aprovechar el retiro de Adviento para hacer énfasis en qué nos dejó la pandemia y si vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo o queremos volver a lo de antes. Pero bueno, Y desde los adornos. y en los adornos y en todo esto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, Jenny, adelante Jenny, bienvenida. Buenas noches a todos. Qué gusto verlo, Padre Chuy. Igualmente, hija. Mire, yo sí coincido con Alex. Los cambios se generan desde el entorno más cercano. Y algo que, por ejemplo, el MEP ha intentado es precisamente no usar desechables en sus reuniones, precisamente para que esto se replique pues ahora sí que en acciones, como dicen, a corto y mediano plazo. La pandemia curiosamente hizo todo lo contrario, con eso de que todo era para llevar, y con las plataformas que hay ahora para entregas de alimentos y de demás cosas, hubo una cantidad insufrible de desechables. Eso sin contar los cubrebocas que nos dijeron máximo y hasta como que tenían hora de vida, ¿no? Determinado cubrebocas, tantas horas de vida, determinado cubrebocas, tantas horas de vida. Entonces generó una cantidad de residuos impresionante. Entonces, quizá lo que conviene ahorita precisamente es tratar de ir sanando todo eso que se acumuló en la pandemia, que fueron 2 años, o sea, fueron 700 y tantos días, casi 800,
de estar usando cubreboca y demás cosas. Entonces, yo creo que sí convendría, así como comentamos, fomentar. Bueno, yo les dije aquí a los de la Junta apenas que tuvimos una reunión, que hiciéramos el esfuerzo de cuando haya una reunión, no sé, en las oficinas de los comités y eso, hacer el esfuerzo de llevar su platito, su cuchara, una bolsita y ya lo llegamos a lavar a la casa sin problema. Y esos pequeños cambios van a generar algo importante. También una amiga y que es ex militante JCFM, ella estudió una maestría en algo así de la cuestión del captar el agua de lluvia en algunos contenedores para que se usara para limpiar el piso, para los sanitarios. Es una inversión, pero de verdad sí ayudaría bastante a que esa agua tenga muchísimo más utilidad que la que tiene ahorita. Yo recuerdo en los pueblitos que antes íbamos con el Morac, había de los techitos un PVC y caía el agua y la juntaban en unos tambos y de ahí les daban de beber a los animales. Entonces, hay cosas que aparentemente se ven complicadas, pero sí generan cambios muy significativos. Entonces, Exacto. sí promoverlo, padre, promoverlo desde nuestro ejemplo. Eso, muy bien, Jenny. Es lo que, y el Papa nos dice que, sí, que eso también tiene un impacto positivo, que también reditúa a mediano plazo, si sabemos ser creativos. Y hay muchas maneras de ver beneficios, no nada más financieros, ¿verdad? Muy bien. Claro, Muchas gracias, Jenny. gracias, padre. Gracias por tu compartir, hija. Y ahora tenemos a Víctor Salazar. Adelante, Víctor. Bienvenido. Gracias. Hola, padre, buenas noches, qué gusto verlo. Bueno, pues rápido, 3 comentarios que puedo como sacar así de la ponencia de hoy y sobre todo lo que nos va diciendo el Papa, ¿no? Creo que sí tenemos que pensar como más en o ir generando una conciencia pública o comunitaria, esta que sea como de mayor alcance, ¿no? No pensar como solamente en mí, como en mi trabajo, pero que eso ya no permea en mi familia, o a la inversa, ¿no? Permea en el movimiento o en la acción católica, en mi organización, pero ya no permea en mi trabajo o ya no permea en mi familia, sino más bien creo que pequeñas cositas que yo pueda hacer como detonante, pero de todo mi entorno, ¿no? O sea, a lo mejor no grandes cosas que nos compliquemos. Está muy bien esto del no desechable, pero a lo mejor no permea en todo. Entonces, como ir pensando, decía Rafa hace ratito, el discernimiento, dónde sí puedo incidir, pero de manera constante o permanente, ¿no? Creo que eso nos va dando como conciencia comunitaria, aunque también considero que para alcanzar esta conciencia comunitaria, pues es necesario releer estos ambientes o estos espacios, ¿no? La comunidad, el barrio, el trabajo, la misma organización, el movimiento, etcétera, donde me desenvuelvo. Creo que es darle una relectura para poder impactar en ese cambio, aunque sea en algo pequeño. En la misma línea, considero que se puede hacer más, o la clave no es reciclar más, sino de consumir menos. Creo que es ahí donde está como en mucho. Ahorita la manera en cómo Silvia lo resumió, me dio como, ¿no? O sea, un parámetro muy amplio. Pero también usted o el Papa toca algo importante, ¿no? Estas políticas públicas de continuidad. Y se me vino inmediatamente hace 7 años, por lo menos en Ciudad de México, ¿no? Que se acababa el desechable, no bolsas de plástico, no contenedores de unicel en restaurantes o en servicios de comida, etcétera. Y llega una nueva administración hace unos 4 años y por lo menos aquí cambió la administración y se olvidó como este pensamiento, esta política pública de reducir en cuestión de desechables, ¿no? Y con este consumismo mediático,
pues creo que también debemos de ir aprendiendo de lo que ya vivimos. O sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? En los primeros meses del confinamiento no hubo posibilidad de estrenar absolutamente nada. O sea, todas las tiendas que no eran esencialmente necesarias, llámese víveres, medicamentos y lo más urgente y necesario, tuvieron que cerrar. Y no pasó mucho en cuanto a lo estético o la moda, ¿no? Pero sí en cuanto al derrame económico que todas estas empresas generaban o generan hoy por hoy. Creo que el Papa le da mucho en el clavo, ¿no? Ubicar nuevamente hacia dónde queremos o cuáles deseamos que sean los fines últimos de nuestro emprendimiento. Sobre todo en esta esfera de jóvenes estudiantes y profesionistas que están empezando a visualizar o a visualizarse ya sea en el campo del emprendimiento particular o de pertenecer a alguna estructura laboral. Creo que ahí tenemos que también tener como muy definidos nuestros valores y en qué esfera queremos participar, ¿no? Hacia dónde queremos aportar. Nuevamente hacia este consumismo mediático o hacia una transformación de la sociedad, como nos lo está gritando el mundo, ¿no? Creo que la Casa Común está dando estos lamentos donde nos pide que hagamos el cambio. Creo que el Papa es como muy, en un sentido muy tranquilo, muy relax, pero está diciéndole, va por acá. Y bueno, pues esa es como mi reflexión. Muchas gracias, Víctor. Y tienes toda la razón. El Papa, bueno, como dice también Rafa, ¿verdad? En tono, digo, serio, pero también de broma, que el Papa da en el clavo porque sí hace discernimiento, dice. Pero fíjense cómo el Papa dio en el clavo, y el documento es del 2015. Sí, ¿verdad? Creo que sí, de 2015. Cómo parece que el documento lo escribió ayer, o sea, parece que lo escribió en este tiempo de pandemia. O sea, es un documento profético de verdad. Y le da al clavo, como dices tú, Víctor, un chorro. Dice Heidi Gutiérrez, es verdad, el consumismo es lo que más nos perjudica. Exactamente. Es el consumismo y el no cuidar lo que tenemos. Es como lo han dicho la gente de Morac, entre ellos Pedro, nuestro compañero Pedro de la Acción Católica también han dicho, es que se trata de cuidar lo que tenemos y no promover un consumismo. Entonces, bueno, vamos ojalá que podamos ser congruentes, como dice el documento, con esto. Bueno, pues me ha dado muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta noche. No sé si hay algún último comentario, o si no, para ya ir cerrando, porque aquí ya está el padre Alejandro, mi jefe, ya está presente y tenemos una reunión aquí. Entonces, me voy a unir allá con él, pero mientras, quisiera saber si hay algún último comentario, si no, para encomendarnos ya. Sí, saludos al padre Alex. Eso, yo se lo saludo ahorita. Yo se lo saludo, claro que sí, con gusto. Bueno, pues entonces nos encomendamos, les doy la bendición. Bueno, pero antes de darle la bendición, recordemos que tendremos nuestra última sesión de Laudato Si y última sesión de formación del año. Ha sido un año padrísimo, para mí, porque he experimentado que los he acompañado todo el año. El martes, ahora sí va a ser martes 29, ¿verdad, Silvita? Martes 29 de noviembre a las 8:30 de la noche. Nos vemos para nuestra última sesión y ya disponernos a que en diciembre se junte cada agrupación en su diócesis o en su parroquia, para las cuestiones navideñas, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a dar gracias a Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, las gracias, la alegría que hemos compartido en esta noche, por todas las ideas que nos llevamos para nuestra vida, para nuestros grupos y nuestras comunidades.
te pedimos que nos permitas permanecer siempre fieles y alegres en tu presencia, haciendo todas nuestras acciones por tu amor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Bendiciones, hasta luego. Gracias, Buenas noches a padre. todos. Buenas Gusto en noches. verlo. A todos. Buenas noches, nos vemos el próximo mes. Saludos, abrazos Gracias. a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Saludos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Que descansen.